El vapor colgaba del techo como un secreto que nadie debía escuchar. El silencio del edificio tenía la densidad de un vidrio a punto de quebrarse. La ciudad respiraba en cortes y susurros. En un pasillo estrecho de la colonia, donde los números de los departamentos se habían fundido con grafitis y rótulos improvisados, una puerta se abrió por equivocación. El hombre de la bolsa térmica se quedó inmóvil un segundo, con la mirada clavada en el vapor que escapaba por la rendija. Era un error tan pequeño que parecía cómplice, un nombre mal leído, un código que coincidía. Afuera, el cielo mostraba un dedo metálico, la sombra de una nave imperial deslizándose sobre la atmósfera. El repartidor no era un repartidor. Sus manos recordaban a alguien que había sujetado volantes de mando, que había sostenido manos pequeñas para consolar y también detonadores para romper nubes. Tenía la mandíbula marcada por una antigua cicatriz, y los ojos que no se permiten el lujo de sorprenderse. En la bolsa térmica llevaba una caja redonda, envuelta con cinta, un calor familiar que olía a pan quemado y a promesas. En la caja, escondido entre servilletas y una tarjeta falsa, había un pequeño dispositivo humano, un transmisor de vieja generación, un faro apagado desde hacía años. La mujer en la ducha no era humana. Sus formas rechazaban el molde terrestre, su piel, cuando el agua la acariciaba, reverberaba con luces internas, como si guardara constelaciones. Había estudios en su cuello, símbolos que los ocupantes consideraban curiosidades. Pero allí, bajo el chorro, vestida con la vulnerabilidad de quien canta en la soledad de la lluvia, tarareaba una melodía rota y humana. Una nana en un idioma que había quedado prendido en los surcos de un disco viejo que su abuela le había hecho escuchar, una pieza prohibida, coleccionada en secreto entre bocetos y pinturas. La reacción fue una fracción de tiempo que se estiró como lámina, sorpresa, miedo, luego una chispa de reconocimiento. Ella reconoció la manera en que el repartidor apartó la vista, la misma que tiene quien ya ha visto demasiado terreno arder y aún así exige aún una tregua para los pequeños gestos. Sus ojos brillaron a través del vapor. No dijo nada. No hacía falta. Un legado se cruzó sin palabras, la melodía que ella tarareaba era la misma que una grabación de radio había almacenado en la memoria del transmisor. En el primer minuto no pasó nada grandioso. La ciudad parecía ignorar la coincidencia. Pero por debajo de las baldosas, en las cámaras de vigilancia que aún funcionaban, en las antenas que los santuarios rebeldes mantenían vivas, se sintió un pulso. Alguien interceptó una onda mínima, un patrón, una firma humana olvidada. El transmisor estalló en un tono que ninguno de los dos esperó, una señal de bajo consumo que emitió un mapa truncado y una dirección que hablaba de algo enterrado y valioso debajo de la vieja catedral. El sonido de la alarma fue leve, como si alguien hubiera tosido en la distancia. Luego, la electricidad titubeó. Una franja del cielo se volvió naranja y luego negro, la primera ola de apagones imperiales ejecutándose con precisión. Afuera, un dron pasó rasante, como una mosca con luz, probando puertas y buscando inventario humano. El repartidor cerró la bolsa con un gesto de costumbre, como quien guarda el último cigarrillo en un bolsillo que no tiene más monedas. La mujer cerró el agua con la serenidad de quien conoce la fragilidad de los ojos que la observan. Él dejó la bolsa en el umbral. Ella cogió la caja. Él ya había oído la música en su cabeza desde el otro lado de la puerta, una nana que lo había hecho recordar a un hospital con camas apiladas, a una radio que decía que la tierra estaba lejos, a un hombre que se ahogó en un sillón. Ella la tarareó otra vez y la melodía actuó como un despertador antiguo. El primer desafío no fue una batalla, fue una elección, salirse, dejar la caja con su calor y olvidar, o seguir. La decisión parece pequeña hasta que la cámara se estrecha y revela la ciudad entera como una tarjeta de dominó en una mesa que no tolera vacíos. El repartidor eligió quedarse. No exhaló valentía, exhaló determinación. Un hombre de apariencia corriente, con una bolsa térmica, cargó sobre sus hombros el ruido de los días que había sufrido. Caminó hacia la ventana con la caja en la mano. La mujer,
aún envuelta en vapor y restos de agua, lo siguió con pasos descalzos que resonaban en losetas húmedas. Nadie dijo nada. Entre la humedad y el metal, una alianza se soldó sin ceremonias. El universo contuvo el aliento. Fuera, la ciudad no era la misma que la noche anterior. Los paneles solares tenían parches de tela, los murales estaban cubiertos con una pátina de polvo oxidado que hablaba de años de ocupación. El Imperium no era un rumor, era una presencia que llegaba sin pedir permiso. Sus naves colgaban en la estratosfera como sombras con dientes. Pero dentro de aquel departamento, en esa fracción de vapor y luz, algo humano se encendió, la curiosidad que no sabe medir su propia audacia. El repartidor encendió el transmisor, la pantalla proyectó líneas de coordenadas que pertenecían a otra era, a una nave olvidada, a promesas que los tomos olvidados llamaban el arca. En la galería de los edificios, un grupo de niños miraba a través de una rendija. El rumor creció como figura de humo. Los ojos de los vecinos, ocultos detrás de cortinas remendadas, se volvieron pequeñas islas de esperanza. Un nombre mencionado en voz baja, el arca. No era solo metal, era memoria, una fábrica de posibilidades. El primer gancho de la historia no consiste en el objeto sino en lo que desencadena, una posibilidad que revierte el orden que los ocupantes impusieron. No es la invasión lo que cambia en ese instante, es la voluntad de no aceptar la noche. Los humanos no rezan. Actúan. La ciudad, vista desde un dron furtivo, parecía una colcha cosida con manos torpes, parches de vida entre cicatrices de guerra. Terrazas llenas de pequeños huertos, antenas antiguas que alguien había dejado encendidas para recoger radio de estaciones apagadas y señales de tránsito que ahora servían de toldos para mercaderes clandestinos. Los cuerpos se movían con una economía de pasos que había aprendido a medir el riesgo. Cade había sido un oficial en otra vida, en otra órbita. Había conocido puentes de mando con ventanas que miraban galaxias y camaradas que no volvían. Ahora era repartidor, por elección y por astucia, porque nadie esperaba a un soldado veterano detrás de una sonrisa cansada y una bolsa con pan caliente. La etiqueta de cadena que ocultaba bajo la camiseta ya no remitía a órdenes, sino a nombres de niños que necesitaban medicina. Cada delivery era una excusa para cruzar fronteras internas y repartir más que comida, llevaban mensajes, piezas, acariciaban alianzas. Liz había crecido entre murallas de vidrio translúcido y galerías donde las estaciones de datos eran santuarios. Su gente, los Altari, habían aprendido a sobrevivir en la ocupación con la diplomacia como escudo. Ella era artista en una ciudad que había perdido museos, sus pinturas colgaban de paredes clandestinas donde se mostraban rostros humanos que ella había pintado sin permiso. Copiando las líneas de expresión y aprendiendo los tonos de voz que sus ancestros todavía llamaban peligro. Tocar la música humana era un delito leve, un gesto íntimo que podía costarle la afiliación social. El arca nombrado por el transmisor no era solo un depósito de armas. Era un relicario, datos, mapas, la tecnología que antaño había permitido a colonias humanas romper ataduras. Si alguien lograba reactivar su transponder, podría llamar la atención de otros humanos, despertar la red que había sido enterrada bajo años de humillación y adaptaciones. Cade y Liz no eran iguales, y en esa desigualdad había una forma de fuerza. Las miradas se convertían en acuerdos tácitos. Ella ofrecía un conocimiento del terreno social alienígena, permisos, pasillos vacíos, rostros que no se atenían a la norma. Él ofrecía brutal eficacia y una red humana que todavía recordaba cómo planear una emboscada. Juntos formaron una alianza accidental que la ciudad observó con recelo y esperanza. El plan se deslizó de lo improvisado a lo posible, llegar al subsuelo de la catedral, acceder a la cripta donde, según fragmentos de la transmisión, descansaba el arca. Reunir a un pequeño núcleo, Mara, la ex-Ciprit que conocía la infraestructura de la ciudad como las arrugas de sus manos, Ito, un mensajero adolescente que corría entre sombras. Una mujer doctora que sabía coser memoria a cuerpos rotos. Cada uno tenía una historia de pérdida,
padres llevados, vidas recortadas, familias convertidas en arqueología de fotos ennegrecidas. La ciudad ofreció su mercancía usual, mercados de piezas, reparadores de nervios, curanderos que arreglaban heridas con pastas y promesas. Pero la presencia imperial marcaba el ritmo. Los drones patrullaban en patrones predecibles, como si la ocupación fuera una partitura repetida. Sus pilotos no eran más crueles que eficientes, un error de cálculo bastaba para que miles pagaran. En ese escenario, la información valía más que la pólvora. Mientras preparaban la incursión, se vieron capas de la vida humana que los ocupantes habían intentado borrar, una escuela reconvertida en taller donde las posibles generaciones aprendían a desarmar sensores. Una radio pirata que transmitía historias de un planeta azul, y grupos de bailarines que, con pasos clandestinos, llamaban a lugares fuera del control imperial. La memoria se filtraba como luz por grietas, fotografías quemadas, guitarras sin cuerdas colgadas en paredes, la sensación de lluvia cuando los techos eran reparados con lonas. Una noche, en la que las luces estaban casi todas apagadas, Cade revisó el pequeño transmisor como quien revisa una carta de un ser querido. La señal marcaba coordenadas. La dirección correspondía a la Catedral Antigua, un edificio cuya fachada humana había sido conservada como un guiño ornamental por los ocupantes, quienes preferían exhibir reliquias para recordar a los colonizados su propia historia, sin permitir que la usaran en voz alta. Bajo la catedral, los archivos antiguos y la infraestructura técnica se mezclaban como palimpsestos. La primera operación de distorsión fue sutil. Ito corrió con un paquete que olía a especias y a café para distraer a los patrulleros, mientras Mara trabajaba con soldadores antiguos para abrir una entrada lateral. Liz, con su estatus, se movía entre los Altari para usar sus permisos, su fachada de conformidad era un equipo táctico. Cade, con la figura baja y la calma de quien ha negociado la muerte antes, lideró el grupo. El descenso a la catedral fue una ceremonia de confianza. Cada escalón resonaba, y en el silencio los rumores fueron sustituyendo a los miedos. Allí, entre columnas que habían conocido repiques de bodas humanas y sermones antiguos, la tecnología humana aparecía como fósiles brillantes, paneles con etiquetas que hablaban de empresas que habían dejado de existir. Cables con nombres de ingenieros desaparecidos, una placa con una lista de tripulaciones. Encontraron indicios de otra guerra, marcas de soldaduras mal hechas, evidencias de que el arca había sido forzada y abierta alguna vez. Las defensas que quedaban eran rudimentarias, como trampas hechas por personas que sabían que el tiempo no sería de su lado. Sin embargo, a pesar de eso, los registros mostraban un corazón, el arca no era un cofre de ansias bélicas, sino un banco de datos que contenía música, libros, diseños médicos, genealogías de familias humanas y también el esquema de un propulsor capaz de atraer atención externa. Mientras estudiaban, la ciudad murmuraba. Las palabras, arca, transponder, posible llamada, se esparcieron como semillas. Y en la fracción de tiempo que toma una vela en apagarse y volverse humo, la posibilidad de revertir el destino se solidificó en voluntad. Pero nada en la ciudad más que la voluntad humana era gratis. Los ocupantes notaron cambios en la red de sensores, colaboracionistas comenzaron a mirar con nuevos ojos a los que antes consideraban simples repartidores. En la cocina de un pequeño departamento, un viejo piano desentonado recibió la caricia de una mano que no tocaba desde la guerra. La nota que sonó fue una ancla. En el oído de Cade vino el recuerdo del zumbido de una nave alejándose, de su madre con las manos quemadas de cocina, de la voz de una niña que le lanzaba un diente de león al viento. Fue suficiente para que entendiera que no luchaban por viejas banderas, sino por preservar los fragmentos de civilización que aún quedaban. Esa memoria se volvió brújula. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los riesgos crecieron. El arca no solo atraería aliados, atraería furia. Si el Imperium comprendía lo que estaban reavivando, su respuesta sería definitiva. Había que moverse con la rapidez de quien sabe que el tiempo es un lujo. Los humanos no rezan. Actúan.
El plan se fracturó en más de un punto y se recompuso como mosaico. Los días que siguieron fueron una alternancia de pequeños triunfos y pérdidas que dolían como hielo. Satisfacciones mínimas, una cerradura abierta, una señal decodificada. Dolor mayúsculo, la pérdida de un mensajero que había corrido demasiado cerca de un detector, funerales en la penumbra, manos que ya no sostendrían herramientas. La primera gran operación para obtener el arca exigía algo que la ocupación nunca había previsto: coordinación entre humanos y altar y disidentes. Liz arriesgó su posición social para convencer a su clan de que ayudar era un paso hacia la libertad, no un suicidio. Su gente miró con desconfianza. Los Altari habían aprendido que mostrar empatía hacia humanos implicaba sanciones. Pero cuando vieron, en secreto, una grabación del arca que contenía imágenes de otras colonias humanas, algunos sintieron el viejo ardor de pertenecer a algo más grande. Mara hizo de los bajos de la nave un taller de milagros mecánicos, soldaduras improvisadas, motores reparados con piezas que nadie pensó que serían útiles. Ito se volvió el mensajero más rápido de la ciudad, su sonrisa adolescente se volvió una postal de resistencia. La doctora curó quemaduras y retiró balas con manos firmes mientras contaba historias de un planeta con ríos que no existían en la memoria actual. Un día, mientras inspeccionaban una sala de máquinas, el grupo halló un registro grabado, una voz humana, lejana pero clara, recitando el manifiesto de la vieja flota. Hablaba de no dejar a la humanidad morir dispersa, de conservar la música y los nombres. La grabación fue una llama en la noche. Muchos lloraron en silencio. La nostalgia es una arma que corta y cura. Cade sostuvo la grabación y sintió algo viejo como el mar, la obligación de devolver eso a su gente. Pero la ocupación respondía con celeridad. Un colaborador, una figura que ellos creyeron amiga, vendió una pista sobre el traslado de materiales. En la madrugada, la ciudad se llenó de luces de búsqueda. Un ataque aéreo de baja intensidad incendió un sector del mercado de repuestos. Los 3 días siguientes fueron de correr entre escombros, rescatar cuerpos, entregar medicinas a escondidas. Ito desapareció en una incursión, y la noticia golpeó al grupo con la fuerza de una piedra contra vidrio. La pérdida del joven mensajero fue un corte profundo, su ausencia convirtió la urgencia en rabia. En el sótano, en la penumbra donde se reunían, Cade tuvo una noche en la que la memoria le rompió la calma. Encontró una fotografía pegada en la pared, su hermana, un soldado con la sonrisa rota por la fatiga, una casa que ya no existía. Recordó el día en que una transmisión nocturna anunció la caída de sistemas, la imagen de su madre encendiendo una lamparita para darles luz hasta que las bocas se durmieron. El sonido del piano desafinado en una sala que se llenó de gente. Era un recuerdo que olía a humo y a pan. Lo dejó como testigo, una promesa de no dejar que desapareciera más. Fue suficiente para reavivar su determinación. Las heridas del pasado se volvieron mapas, le mostraron dónde no caer. Con plan reajustado, decidieron dividirse. Un grupo tendería una trampa para los drones con explosivos que Mara había confeccionado, otro se encargaría de abrir la cámara del arca, Liz lideraría una intervención que tendría un doble efecto. Distraer a la ocupación y, al mismo tiempo, empujar a su gente a decidir entre permanecer sumisa o rebelarse. La noche de la operación, la ciudad se volvió un tablero de sombras. Explosiones secundarias iluminaron rostros decididos, y el barro y el humo olían a sacrificio. El plan se ejecutó con errores de timing que parecían diseñados por la suerte. Los drones fueron neutralizados uno a uno, pero no sin costo. Una bomba mal colocada destrozó la estructura de una casona, y un vecino murió bajo escombros cuando intentaba ayudar. El dolor se cosechó en silencio, la memoria de la voz de la niña que solía lanzar dientes de león se mezcló con el polvo. Llegaron finalmente a la cámara del arca. Era menos un almacén blindado y más un mausoleo de ingenio humano, servidores cubiertos de polvo, bancos de datos con interfaces que parecían rompecabezas, una pequeña cabina de mando con una sola consola funcional. La activación del transponder requería sincronía,
tiempo, un pulso energético y una firma de autenticación que solo podía ser construida con fragmentos de varias identidades. Mientras manipulaban los paneles, las alarmas internas saltaron. No fue una emboscada, fue una respuesta calculada. El Imperium había previsto movimientos subterráneos y había colocado guardianes robóticos que patrullaban las catacumbas. Una pelea corta estalló en el corredor de acceso. La violencia no era heroica, era fría, mecanizada, y se cobró precios humanos. Una figura del equipo quedó malherida, su sangre se mezcló con aceite y polvo, y en sus últimos instantes murmuró algo que nadie escuchó como palabras, pero que todos interpretaron como bendición. El arca, por fin, estaba allí. El transponder se armó. Comprendieron que lo que hacían no era solo un llamado, sino una declaración, no estaban dispuestos a seguir siendo piezas de un tablero ajeno. Activaron la señal y la lanzaron al vacío. Fue como lanzar una botella con un mensaje a una tormenta, pero con la diferencia de que alguien podría encontrarla y responder. En esa hora de activación, el dolor se volvió una memoria que no se deja domesticar. Cade recordó a su hermano, a su risa, a la vez que comprendió que la venganza no era el objetivo, la preservación sí. Un eco solar de la infancia, el silbido del viento en las cabinas de una vieja estación que lo vio crecer, una nana cantada en la penumbra, el tacto de una mano que ya no estaba. Aquellos recuerdos se volvieron el motor más simple y más grande, no matar por matar, sino ganar para recordar. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. En una habitación destinada a improvisadas vigilias, Cade sacó de una caja un pequeño trozo de tela con el borde quemado, la etiqueta del abrigo de su madre. La tocó y por un segundo volvió a ser niño, el olor de la chimenea, la voz tocando su nombre, el pulso de una casa. Esa memoria no era un lujo, era una brújula. Recordó que luchaba por rostros, por nombres, por canciones guardadas en latas. Cerró los puños con esa ternura como armadura. La señal transmitida por el arca era una cuerda lanzada a mar abierto. No fue un estruendo inmediato, más bien, una consecución de respuestas. Una fragata humana, a años luz de distancia, recibió la chispa y decidió acercar su sombra a la órbita del planeta. No venía a salvarlos a todos, pero su llegada alteró el campo psicológico. El Imperium ya no tenía la certeza de la impunidad. La nave aliada penetró el sistema con cautela, desplegando drones de contramedida y emitiendo transmisiones de advertencia que recolocaron el tablero. El Imperium reaccionó con violencia metódica. Sus naves de superficie descendían como palomas de plomo y las calles se convirtieron en hornos. En el hangar de la catedral, la batalla se transformó en una coreografía de destellos y blanco caliente, pistones explotando, paneles incendiándose, chispas que parecían estrellas cayendo. La música de Liz, esa nana metamorfoseada en código de guerra, emanó en los canales de su gente como un llamado para cambiar su papel de víctimas a arquitectas de su redención. Cade lideró la carga con una mezcla de cálculo y furia. No era ira ciega, sino una ira que había aprendido a dirigir su peso. Vio como el adolescente Ito, que había sobrevivido y regresado con la determinación tensa en la mandíbula, impulsaba una barricada improvisada. Vio cómo Mara detonaba un puente de acceso para cortar refuerzos, sabiendo que su acto la condenaba a quedarse atrás. Vio gente común que improvisaba armas de correas y placas. Cada sacrificio se sumaba a una balanza que inclinaba la probabilidad a su favor. La presencia de la fragata aliada no transformó el campo en una escena heroica perfecta, lo que hizo fue colocar una posibilidad en la cual la temeridad humana se volvió contagiosa. Los ocupantes, acostumbrados a la obediencia mecánica, vieron fracturas en sus mandos, oficiales que dudaban, tropas que acumulaban preguntas. Las reglas de honor del Imperium no estaban diseñadas para lidiar con la insurrección cultural de una gente diversa que ya no se conformaba con etiquetas. En la oscuridad del hangar, Cade se encontró frente a frente con un comandante imperial, alto, con un casco que parecía esculpido con la indiferencia de siglos. No hubo palabras. Hubo un choque de voluntades.
Fue una pelea que no solo dependió de fuerza bruta, Cade explotó la previsibilidad del oponente, arriesgó su armadura para provocar un fallo en la disipación del enemigo. En un momento en que la nave imperial vaciló por la intervención de Liz, ella había permitido que su clan interfiriera en el sistema de comunicaciones local, creando ventanas de vulnerabilidad. Cade logró bloquear los nudos de energía del enemigo. La batalla costó caro. El hangar se llenó de humo y de pequeños cuerpos que dejaron de moverse. La fragata aliada, desde la órbita, logró deshabilitar parte del sistema de puntería de un acorazado imperial con una ráfaga conseguida a tiempo. Un microataque que fue suficiente para que los nidos de drones perdieran su coordinación. Fue un triunfo táctico que, sin embargo, no anuló el costo humano. Mara quedó atrapada tras la detonación del puente, su cuerpo fue recuperado días después en un acto que la ciudad convertiría en mito. Pero la verdadera victoria vino de una maniobra menos evidente. Liz, exponiendo su propia posición, reveló a la ciudadanía Altari que la resistencia no era propiedad humana. Ella rompió con tradiciones al mostrar que la identidad podía ser algo que se eligiera, que los pactos de sometimiento podían romperse. Sus acciones desconcertaron a la jerarquía imperial, que se apoyaba en la colaboración y la complacencia de las castas para mantener el control. Cuando la gente que una vez optó por la pasividad comenzó, tímidamente, a destruir los posteos de control y a sabotar antenas, el equilibrio se inclinó. El transponder del arca emitió un pulso que no solo fue un llamado a la fragata, sino una onda disruptiva hacia las redes de la ocupación, anuló frecuencias, desajustó canales. Introdujo códigos de desinformación que fragmentaron la coordinación enemiga. En ese espacio de confusión, las tácticas humanas, con su imprevisibilidad, se volvieron letales. Los humanos no tenían las armas más grandes ni la flota más brillante, pero poseían algo que ninguna máquina había aprendido, la capacidad de improvisar. De poner el valor en la punta de la navaja y convertir la tragedia en estrategia. En la sala central del hangar, entre humo y destellos, Cade observó la ruina y el renacer en la misma respiración. Había pagado con sudor, con sangre, con nombres que ahora se perderían y que, sin embargo, debían ser recordados. La fragata aliada, aunque limitada, anunció retransmisiones globales que comenzaron a llamar a otras colonias humanas a tomar decisiones, resistir, unirse, despertar. La primera chispa fue suficiente para encender otras luces en la distancia. El rugido del combate se fue haciendo eco en la órbita. Naves pequeñas, vehículos terrestres improvisados, equipos de sabotaje, todo convergía en un crescendo que la ciudad nunca había conocido. La capacidad para transformar pequeñas acciones en un efecto dominó fue la lección que pagó con sangre. Los cuerpos de los caídos eran colocados con cuidado, sus nombres grabados en placas improvisadas. La victoria tuvo sabor a ceniza, pero era victoria. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. Después del combate más feroz, en una esquina cubierta de polvo, Cade encontró un viejo juguete con un registro de voz aún funcionando, la risa de una niña. Al apretar su botón, la melodía quebró el silencio. Fue un golpe directo al corazón, imágenes de escenas robadas, de ventanas abiertas en noches de eclipse. La memoria era una herida que ardía, pero también una lámpara que guiaba las manos para construir. El humo se disipó como si se hubiera cortado de la trama del mundo. Las calles se llenaron de cuerpos que no eran solo víctimas sino trabajadores de la reconstrucción. Había llanto, claro, y también risas que sonaban raras porque no estaban ensayadas. La fragata aliada se mantuvo en espera en órbita, su sombra un recordatorio de que la ayuda no era completa, pero que la posibilidad había sido reabierta. Cade caminó por la ciudad que había tocado la muerte y el nacimiento al mismo tiempo. Las marcas de la batalla se habían convertido en monumentos informales, placas con nombres, fotos colgadas en postes. Un mural pintado por una comunidad que había reunido fragmentos de código y de melodía para componer una nueva canción. Liz estaba a su lado, su piel mezclando señales de la guerra con el brillo de un amanecer que parecía nuevo.
La alianza que habían formado trascendía las diferencias, ya no eran solo supervivientes, sino fundadores. La arca no solo había sido un detonador militar, había sido una caja de cultura. En sus bancos de memoria encontraron piezas de música, registros familiares, diseños médicos. Entre esos datos, había también planos para una pequeña impresora de alimentos, recetas de semillas que prosperaban en su suelo, y un manual con principios de gobernanza comunitaria. La lección que contenía era simple y devastadora: la preservación de cultura y la cooperación eran armas tan relevantes como cualquier cañón. Se gestó una nueva forma de gobierno en la plaza principal, asambleas donde humanos y Altari discutían reglas en mesas compartidas. No fue perfecto. Las heridas culturales requerían conversaciones difíciles: quién retenía el poder, cómo se respetaban las identidades, cómo se reinsertaban los traidores en la ciudadanía. Pero por primera vez, esas conversaciones se producían en público, no como susurros en esquinas controladas por el Imperium. Un niño encontró, entre los escombros, una tecla de piano. La entregó a un anciano que había sido músico en una época que parecía mitológica. El anciano sonrió y tocó una nota desafinada. No importó. Esa nota fue un pontón entre generaciones, un pequeño rito que dijo que lo humano continuaría, que la memoria no sería solo un archivo digital, sino algo que las manos y las voces podían recrear. La ciudad honró a los caídos con un ritual improvisado, una procesión por las calles donde cada persona dejaba una flor o un objeto que hablaba de su relación con quien se había ido. En el centro, colocaron la caja térmica que había iniciado todo. Nadie la reclamó como suya, la dejaron como símbolo de que los actos simples pueden alterar el mapa del destino. Cade compartió con Liz un momento de silencio que no necesitó palabras. Las cosas que se habían dicho sin hablar habían sido más importantes: promesas de protección, la memoria de los que ya no estaban, la idea de mantener viva la música de la tierra. Él le contó, en gestos, fragmentos de su historia, ella respondió con pinceladas de su arte, y juntos planearon escuelas donde las canciones humanas se enseñarían junto con los códigos Altari. La herida del colaboracionismo tardaría en sanar. Había personas que habían elegido la sumisión por miedo, y otras que habían vendido a sus vecinos por supervivencia. Las reconciliaciones serían largas. Pero el proceso de transformar la vergüenza en reparación había comenzado: juicios locales, trabajos comunitarios, restitución de bienes y enseñanza pública sobre la historia reciente. La memoria no se dejaría enterrar de nuevo. Un año después, la plaza mostraba rastros de renacimiento. Las terrazas producían más que simples hojas, los niños jugaban a inventar nombres para las estrellas que observaban, un hobby que mezclaba ciencia y mito. De vez en cuando, la fragata aliada dejaba caer drones de suministro. No bastaban para todo, pero bastaban para recordarle a la gente que no estaban totalmente solos. La fama de la ciudad se esparció como rumor, un lugar donde humanos y Altari habían construido una alianza que resistió al Imperium. Otras colonias comenzaron a enviar envíos con piezas de tecnología, historias y, en algunos casos, héroes que buscaban aprender. La resistencia ya no era un acto local, se estaba volviendo red. Cade fue propuesto para liderar una de las nuevas asambleas, no por deseo de poder sino porque su nombre era un sinónimo de decisión. Él aceptó con la misma moderación que había usado en la batalla, sabiendo que el poder exige vigilancia, que el orgullo sin cuidado se vuelve tiranía. Liz, cuya valiente decisión había cambiado la historia de su pueblo, se convirtió en una figura central en la educación cultural, enseñando que la identidad puede ser puente y no solamente muro. En la primera ceremonia pública, los niños dejaron flores al pie de una placa, los nombres de los caídos estaban inscritos, y una línea decía algo simple que la gente repitió luego en susurros hasta volver la frase en credo. Vinieron por un planeta. La frase quedó a medias y la completaron con un gesto colectivo, un grito que no derrocaba por la fuerza sino por la verdad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La ciudad volvió a soñar.
No porque la guerra hubiera terminado en todos lados, sino porque la posibilidad de resistencia se había transformado en ejemplo. La memoria que la gente había salvado, el piano desafinado, la nana tarareada en una ducha, la voz grabada de la flota, se volvió escuela y escudo. Enseñaron a los jóvenes a tocar las canciones, enseñaron a las comunidades a vigilar sus historias, enseñaron a los líderes a escuchar. En una pequeña plaza, alguien talló en la piedra una imagen de un repartidor con una caja en las manos, de una mujer con luz en la piel. Estaban espalda con espalda, sosteniendo un faro entre ambos. La estatua era modesta, pero su mirada era firme, no era gloria personal, era símbolo de que lo cotidiano, cuando se atreve, puede cambiar destinos. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.